La paz de Dios, hermanos, hermanas, en este martes 9 de marzo, comentaba que solamente iba a transmitir los días martes, ya que el jueves, gracias a Dios, tenemos en vivo a las 7 de la noche en El Buen Pastor. Tenemos también, esto es para los niños, pero para que lo escuchen los papás y puedan pedirle a las instructoras el link si es que no lo tienen para que nuestros pequeños tengan una conferencia o videoconferencia en Zoom con nuestra hermana Katy y así poder interactuar con los pequeños y poder hablar con ellos. Esto no lo grabamos precisamente para que haya esa seguridad por parte de nuestros pequeños y no queda grabado ni se va a transmitir en ningún lado. Solamente es el vivo. Luego el domingo en la mañana a las 11 tenemos grabado un tema de las instructoras, el cual el trabajo del sábado es precisamente hablar con los pequeños de ese tema. Y el domingo a las 11:30 tenemos en vivo en la Iglesia del Buen Pastor con mi hermano Carlos Arriola, mi hermano Víctor González y las ayudas, colaboradores para que se logre todo este trabajo. Por eso este motivo, hermano, que solamente el martes vamos a poder tener el evento de poder vernos o dar esta enseñanza, que esperando que ya en amarillo podamos el martes estar en vivo en El Buen Pastor y volver otra vez a nuestra normalidad, que posiblemente vamos a ver cómo podemos transmitir quizá 2 días a la semana en El Buen Pastor por medio de las plataformas de Facebook y de YouTube. Pues vamos adelante, hermano, y antes que nada saludar a la hermana Gloria, que cumplió 83 años, hermano, que es una gran bendición para ella, un año más de vida, y sabe que la iglesia del Buen Pastor le ama en Cristo Jesús, Señor nuestro, hermana Gloria. Vamos a continuar y a seguir. Vamos a seguir con los trabajos que venimos realizando. Hemos dejado ya parte de la fe, de la cual fue de gran bendición para nuestras vidas y las enseñanzas, de acuerdo a la arqueología bíblica. Recordemos que estaba la Jericó, que conocimos con Josué cuando entraron los hebreos y atravesaron el río Jordán y conquistaron Jericó, la ciudad de Jericó, sin utilizar armas, sino el poder del Señor. Derribaron las murallas y así pudieron conquistar esa ciudad, y fue notorio ante todo Palestina que Dios estaba con ellos. Así que por eso es que había dos partes de Jericó. Una, la que era la antigua, que se había derrumbado, y la otra era una ciudad muy importante, hermano. Era muy importante porque en la ruta comercial que se establecía de Jericó podían partir hacia el norte, del lado de Arabia, hacia el sur, entrando de Arabia, atravesar el río Jordán, pasar por Jericó e ir hacia la parte norte, donde está Cesarea Marítima, se embarcaban, donde estaba Capernaum, lugar marítimo también, y también para del lado noroeste estar Damasco, Siria. Entonces era una ciudad muy, muy importante para poder nosotros poder comprender un poquito
esta historia en la cual nos va a narrar Jesús un encuentro con Zaqueo, sí es importante que nosotros podamos ver algunas cuestiones que nosotros no, es difícil conocerla desde nuestro aspecto o desarrollo espiritual, religioso, de conocer la palabra de Dios. Nada más vemos la historia de Zaqueo, la cantamos, nos gusta el canto, por lo menos en español o por lo menos en nuestro movimiento, este canto que cantamos de Zaqueo, a nuestros pequeños les gusta mucho porque se identifican que un chaparrito, ¿no? Era así. Y nos vamos a adentrar, pero sí es importante que a la hora de que entremos a Jericó Nueva, recuerde que nuestra fe que hemos desarrollado a través de las enseñanzas pasadas es diferente, debe de ser diferente a la que veníamos teniendo. Vamos a ver, hablamos cómo había fe en Jesucristo, hombre, fe en Jesucristo resucitado y fe en Jesucristo ascendido y que iba a venir a la tierra. Esa era la parte. Y recuerden también, es importantísimo que no se nos olvide que ya estaban circulando las cartas de Pablo de Gálatas y algunas otras dos más antes que saliera esta lectura que estamos haciendo, que vamos a hacer nosotros de Lucas. Circularon después que algunas cartas de Pablo y recuerden que la intención siempre de los escritores es Cristo céntrico, Cristo el centro de estas lecturas y el que nosotros por fe debemos nosotros de entender y conocer y reconocer también con fe estas historias y estas enseñanzas que están circulando por ahí así del año 100. Esta lectura que vamos a hacer acerca de la introducción de Cristo Jesús al nuevo, a atravesar Jericó Nuevo, esta historia, estos escritos están circulando por ahí así de cerca del año 100, entre el 60, 68 de nuestra era. Y esto, por eso es que es importante que nosotros sepamos. Y usted puede decir, ¿y a mí para qué me interesa saber qué era Jericó moderno? Sí es importante, hermano, porque usted va a entender un poco más con claridad acerca de las personas que rodeaban a Jesucristo y lo que hacía. Recuerde que ya se va a introducir Jesús a Jerusalén, ya se acerca la Pascua, como también para nosotros celebrar la Semana de la Pasión a fin de mes de marzo. Jesús ya está muy cercano, faltar una semana, 2 semanas, está muy cerca de Betania, donde fue espectacular el haber resucitado a Lázaro y que Lázaro está viviendo con pruebas ahí en Betania, en su casa, y que mucha gente va a verlo. De Jerusalén, de Jericó a Jerusalén, no son más de 25 kilómetros lo que separa. Ya van pasando. Y recuerde, hermano, como antecedente, Jericó entonces es una ciudad moderna. El historiador Josefo describe que en Jericó, tanto el padre Herodes el Grande como el hijo Arquelao terminaron de construir un hipódromo. Un hipódromo, hermano, había en Jericó, porque le digo que era una ciudad muy floreciente en la economía y en su forma. Les decían la ciudad de las palmeras, la ciudad de las palmeras, el cual ya era una ciudad
famosa antes que fuera Herodes rey, ya que fue un regalo que hizo el César interino, Marco Antonio, después de haber que hayan matado al gran César, Julio César. Lo mataron, después como interino quedó Marco Antonio. Él se enamora de Cleopatra y reina de Egipto, y le regala la ciudad de Jericó. Obviamente la arregla, la pone bella para que sea su regalo de Marco Antonio a Cleopatra. Entonces, en ese ámbito se está moviendo en los tiempos de Jesús para ir a Jerusalén. Entonces, vamos a leer el evento donde vamos a soportarnos y poder introducirnos a la lectura bíblica, que recuerde que es la gran mayoría de lo que uso. Y usted puede decir, hermano, ¿y entonces por qué nos está hablando usted de algo que no viene en la Biblia? No viene en la Biblia, pero es historia universal. Y nosotros los cristianos debemos de estar preparados para eso. Recuerde, hermano, y también quiero hacerles notar que todo esto que lo hago es porque hay personas que nosotros queremos hablarles de Cristo, y son personas que no se conforman solamente con que les digan la Biblia y les hablen de Jesús, sino hay personas difíciles que nos piden pruebas o situaciones históricas o arqueológicas para que le demostremos que dónde vivía Jesús, o dónde lo que estamos hablando, en qué país está, y qué lenguaje, y cómo llegó ese lenguaje, y cómo llegó la historia ahí. Y si usted no sabe decir, pierde sentido el evangelio, increíble, pierde sentido. Y usted me puede decir, no, hermano, porque la palabra es viva y eficaz y es como una espada. Y sabe qué, hermano, hermana, el que habla se los dice por experiencia. Yo fui una de las personas, a pesar que sabía que mi mamá era evangélica, es evangélica, cristiana evangélica, que mi papá después adoptó también esta fe de ser cristiano evangélico. A pesar de eso, yo pedía evidencias a los hermanos cuando me tocaban la puerta de la casa servidor y me hablaban de Jesucristo, que había nacido en Belén y que había muerto en Judea, en Jerusalén. Y yo les mostraba o les pedía que me mostraran con su Biblia dónde era Jerusalén y qué provincia era y por qué había nacido ahí. Y después que se fue a Egipto, que me mostraran Egipto, la ruta comercial, todo eso, hermano, y la mayoría de las veces, desgraciadamente, los hermanos callaban, y eso me daba a mí, no me burlaba, porque hasta eso no me burlé nunca de ellos, pero sí me los quitaba rápido de encima, y les pedía que se prepararan y que volvieran a regresar a la casa para poder platicar, porque me gustaba platicar de la palabra de Dios, pero era solamente era soberbia. Y no quisiera que los que escuchan estas enseñanzas se toparan con personas difíciles como yo, y que no les sepan decir. Y si usted puede contestar, porque son realidades, hermano, si usted convence a esas personas difíciles de de ir a Cristo, hermano, cubrirá multitud de pecados. Si hace ir a un pecador que se arrepienta. Bien, entremos entonces en materia. Hable un poquito de Jericó. Voy a introducirme cuando hable acerca de Zaqueo. La palabra de Dios nos dice que de la siguiente manera, voy a dar Zaqueo del 1 al 10, dudo mucho que pueda llegar a la parábola de las 10 minas.
Recuerden, no se duplica esta parábola y usted puede decir la parábola de los 10 talentos. No, son diferentes y a su tiempo, si lo podemos ver hoy, qué mejor, ¿no? Y si no lo podemos ver, también lo podemos ver la próxima semana si Dios nos los permite. La palabra dice así en Lucas capítulo número 9, del 1 al 10. Esta parábola nada más lo escribe Lucas y le vamos a dar esta lectura. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Sí, la primera línea es vital porque en Lucas 18 dice que Jesús había entrado en Jericó y acá dice Jesús Jesús en Jericó. Entonces le van a decir, bueno, por fin, o se entrevistó con el ciego Bartimeo o con Zaqueo. Yo ya le expliqué, hay dos Jericó, según la arqueología bíblica, una a que corresponde a los tiempos de Josué, la segunda a los tiempos de los romanos. Bien sencillo que lo puede decir usted y lo puede constatar en los libros de Flavio Josefo o también en los escritos romanos, sin falla alguna. Con respecto a la vida de Marco Antonio y Cleopatra. Hay muchos escritores también romanos, italianos, que escribieron acerca de las biografías romanas. Así es que vamos a la segura y confiados en lo que estamos leyendo y con seguridad. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es una historia muy, muy, muy conocida. Y muy, muy llamativa, muy, muy bonita. Espero que podamos entender y profundizar y yo también poder explicar cómo este varón, sin esperarlo, transformó su vida y cambió por fe. Me da gusto que esto le haya sucedido a Jesús, que dice que, que la gente decía que cómo era posible que Jesús haya ido con este publicano. Cuando usted y yo leemos esto, ¿qué decimos? No, Jesús es lo máximo, porque no hace acepción de personas, porque Él va al pecador que se arrepiente. Él quiere que todos se salven. Jesús es el único y suficiente Salvador, el que perdona los pecados. Pero si hubiera entrado alguno de nosotros, sí, usted que me está escuchando, me está viendo, o yo, si usted me viera salir o entrar a una casa de esas, hermano, ¿qué me diría? ¿Qué diría usted, hermano?
¿Cómo es posible que el hermano no podría o la hermana no podría haber hecho de otra forma? Se me hace que le gusta entrar porque le ha de convenir o como es tan rico, a lo mejor pues, va a tener una, pues algo, ¿no? No ha de entrar de balde, ¿no? El hermano. Entonces, habría muchos, muchas murmuraciones, ¿no? Y cuando nosotros leemos esta enseñanza, glorificamos a Dios porque es bueno y porque es amoroso. Pero si uno de nosotros entrara a una casa de este tipo, sería el acabose, hermano. Perderíamos el ministerio, perderíamos el testimonio de tantos años de procurar ser transparentes y ser cabales, hermano. Ahí tendríamos que justificar muchísimos fallos, ¿no? Pero bueno, qué bueno que esta lectura le corresponde a Jesucristo y que Dios nos enseñe a poder observar cuando alguien entra a lugares difíciles y feos, mejor es orar para que haya una victoria y que Cristo Jesús refleje en ese lugar. Entremos, el asunto era de un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos. Fíjese, es la primera y única vez en todas las Sagradas Escrituras que se menciona a un jefe publicano. Mateo y sus amigos de Mateo, su fiesta que hizo, dijo, invitó a otros publicanos. Este no es ordinario. Podría yo parafrasear, me permite un momento parafrasear, podría decir, mire, Mateo era un pecador y Jesús fue a la casa de un pecador y también a la casa de otros pecadores, ¿sí? Y estos pecadores eran publicanos. Bueno, ahora, parafraseando, hermano, vamos a hablar del jefe de los pecadores. Y nada más imagínense qué nivel tiene Zaqueo de pecador, ¿sí? Un nivel superior. No es cualquier pecador, ¿eh? Es el jefe de los pecadores. Bien. Entonces, el jefe de los pecadores, además, era muy rico y le interesaba ver, no le interesaba platicar, le interesaba ver a Jesús. Le digo que por la zona que está muy cerca de Betsaida y del espectáculo que hizo Jesús unos meses antes de resucitar a Lázaro después de 4 días, al cuarto día, y que lo querían prender y todo esto, no fue local, hermano. Esto se dio a conocer en Judea, en Samaria, en Perea, en Galilea y en Iturea y aún en Decápolis, en las regiones de Tiro y Sidón. Jesús era demasiado famoso. Y recuerde que ya no penetró a ciudades más al norte ni más al sur. Ya estaba, hermano, solamente preparándose para ser asesinado. Entonces, Zaqueo quiere verlo y no podía por causa de la multitud. ¿Qué quiere decir esto? Él siendo bajo de estatura y la multitud viendo lo que se acercaba Zaqueo, ser el jefe de los pecadores, pues no querían saber nada. Era una persona completamente odiosa y odiado. Odiosa y odiado, porque pues era el jefe de todos ellos. Dice, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. O sea, Zaqueo conocía muy bien el lugar de Jericó, vivía ahí, conocía los atajos, conocía la ruta comercial para ir a Jerusalén. Él conocía bien de los árboles sicómoro, porque le vuelvo a repetir, Josefo le llama la ciudad de las palmeras. Se ven, hay mucho dátil en Jericó, mucho perfume, hermano. Era una ciudad donde el perfume y el dátil era
importante, ya que los árboles de ahí ofrecían todos estos recursos y la ciudad por eso era de mucho tránsito y dejaba demasiado dinero. Esto, hermano, lo manejaba nada menos y nada más que Zaqueo. Todo ese tipo de situaciones, hermano, lo manejaba y esto era importante. Permítame, voy a silenciar un poco el celular, ya que, no sé, como mandan muchas llamadas, ya lo tenemos. Perdón, disculpe, hermano, hermana. Entonces, la ciudad era muy importante para la economía romana. De hecho, habían 3 distritos de recaudación de impuestos. Uno de ellos era Jericó, según la historia, ¿eh? La otra era Cesarea Marítima y la otra era Capernaum. Ahí se hacían las colectas y obviamente debería de haber un jefe que controlara a ellos. Era tan odioso y odiado Zaqueo, hermano, que él al nivel que está, cuando una persona, un judío no podía pagar los impuestos y debía y debía y debía, tenía la facultad de quitarle sus tierras, expropiarlas, comprarlas y con eso pagar la deuda y hacerlos esclavos. Y entonces él, aparte de cobrar impuestos, tenía bienes raíces, compraba las casas de los que le debían, se las quitaban más bien y después se las rentaba a, a bajo precio y quedaba liquidada la deuda romana, pero les rentaba para que siguieran trabajando y siguieran pagando los impuestos. Era muy odiado, pero muy rico. Muy odiado, pero muy rico, ¿no? Y y él quiere ver cómo, cómo es Jesús, cómo es ese personaje que hizo ese milagro. El árbol sicómoro, ya lo hemos dicho muchas veces, va de abajo hacia arriba, comienza con inclinación, no es un árbol muy recto, sí crece, pero en forma como resbaladilla, ¿sí? Para que se dé cuenta usted, y es muy fácil para un niño, para una persona baja de estatura, subirse, y la historia nos narra que él está observando, Jesús se detiene en ese momento y voltea Jesús hacia arriba y le dice que la palabra aquí dice que Jesús le habló por su nombre, Zaqueo, y le dice, no, Jesús no le dice, oye, ¿me puedes invitar a tu casa? ¿Puedo pasar ahí un rato? Porque me gustaría hablar contigo, ¿no? Jesús lo ve, hay una distancia, todos los que siguen a Jesús escuchan, no hay secretos, no hay una reunión secreta, ni por debajo del agua sabiendo que es el jefe de pecadores. Le habla a Jesús, no es tan fácil hablar en voz baja, en campo abierto, él está arriba, su voz de Jesús tuvo que hacer eco en los demás oyentes y le dice, date prisa, bájate de ahí, desciende, porque hoy es necesario que yo esté en tu casa. Aquí me da risa, hermano, porque dice que desciende a prisa. Y digo, me da risa porque si fuera yo y a la edad de Saqueo o a la edad que pude subir, que pude subir el sicómoro, yo creo que me hubiera echado un brinco. O sea, yo creo que me he hecho un brinco de donde estoy porque me dice que me dé prisa y que Jesús me está invitando a mi casa, que va a ir a mi casa, el maestro, el que sanó, el que perdona, el que dice arrepiéntete de los pecados y va a ir a mi casa, pues de ahí se echó un brinco, bueno, yo me hubiera echado un brinco, yo no sé cómo se bajó de prisa, no sé no sé a qué se refiere esto de prisa, pero de que se bajó,
y además nunca tuvo problemas, nunca tuvo amargura, nunca tuvo coraje, porque dice que lo recibió gozoso. No sé si le dio tiempo de hacer una invitación a sus demás, a los que le servían como publicanos de bajo nivel de otros lugares, o no le interesó e hizo unos preparativos, de eso estoy seguro, que hacen preparativos y entra Jesús a la casa. Al oír esto, el bajarse rápido de Zaqueo, el que él estaba gozoso que le había pedido Jesús que aportara a su casa para que iba a hablar con él. Él estaba muy contento, los demás no. Y aquí viene una lectura de Lucas muy, muy fuerte, ¿no? Que dice el 7. Al ver esto, todos murmuraban. ¿Qué querrá decir Lucas con eso? Lo leí en varias versiones, en Nueva Versión Internacional, en Dios habla hoy, en Torres Amat, y la busqué en la Septuaginta, y todos hablan que todos los que estaban ahí, entonces ahí estaban también los discípulos, diciendo que había entrado a una casa, a un hombre pecador. Ve, hermano, ya casi entonces mejor no parafraseé. Si es un hombre pecador, entonces es el jefe de pecadores, ¿no? ¿Sí o no? Jefe de pecadores. Qué mal visto. Pero le digo que después de 2000 años, cualquier persona, mamá que cante con su hijo Zaqueo, que le ayude a cantar, o que le gusta, o que anda cantando de repente Zaqueo, todos ellos dicen que qué gran amor de Jesucristo a entrar a casa de pecadores y llevarles el perdón y la vida eterna. Por eso le digo, todos ellos y ellas dicen esto. Pero si todos ellos y todas ellas ven que un hermano o una hermana se mete a una casa de este tipo, hermano, se acaba la hermandad. Y luego dicen, son hipócritas, ¿no? Mira nada más dónde andan metiéndose. Les gusta que les den dinero, que les den una buena comida, se me hace que por eso van. O muchos comentarios, ¿no? Pero esto nos va a enseñar a nosotros, cuando veamos a alguien así, que entra o que sale, orar y pedirle al Señor sabiduría, que haya llevado una palabra de luz. Estando ahí, no, Lucas no entra a detalle, no, nadie le pudo decir qué hablaron, cuánto tiempo habló, sino que esta historia dibujada en la mente y en el corazón, nos lleva a que dice que Jesús, que Zaqueo, de repente se pone de pie, no ha de haber estorbado a nadie, le dice y habla al Señor. Es otra palabra, importante, mire, recuerde que hemos estudiado mucho esta palabra, Señor. Le acaba de reconocer que Él es superior al jefe de pecadores. No porque era Jesús super jefe de pecadores, no. Estoy hablando de que lo está reconociendo con una autoridad superior a Él, de la tierra, y le está dando el honor o la honra de señalarlo como alguien especial, superior a Zaqueo, Señor. Y va a pronunciar cuestionamientos que desde chico a Zaqueo y a todos los judíos les han enseñado acerca de cómo restituir a alguien que ha robado a otra persona por error o se arrepiente y quiere pagarle, como es en Levítico número 6, lo puede usted ver, o en Éxodo y en Número, me parece que es 26 o 24, acerca de cómo regresar
lo que es el robo, el extravío de las cosas. Dice así, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Solamente él tenía que dar la quinta parte, pero en ese momento está sintiéndose avergonzado de la forma como se ha hecho rico. Y dice algo aquí, hermano, si alguno he defraudado, dice, si en algo he defraudado a alguno, se lo traduzco, dice, si en algo he robado a alguno, se lo voy a regresar por cuadruplicado. Tampoco tenía que dejarlo 4 veces, era una quinta parte nada más. Fue tan fuerte el impacto que tuvo Jesús con Zaqueo y que sirve Zaqueo para una enseñanza a los discípulos. Recuerde que Jesús está tratando de que los discípulos verdaderamente se anclen, se afirmen en la fe de Jesucristo hombre. Aquí es Jesucristo hombre. Y esta enseñanza es precisamente para que entiendan la fe, cómo debe de ser en ese Jesucristo hombre que vino a esta tierra llamándose Hijo de Dios y que no hablaba nada que no fuera lo que Jesús le dijese que hablase. Y entonces él, número uno, confiesa su pecado, se arrepiente y restituye y hace el cambio visible de lo que él era antes. Ahora hay un cambio completamente notorio en la vida de Zaqueo. Y Jesús, creo que el 9 debe de quedarnos para usted y para mí una enseñanza para toda nuestra vida hasta que el Señor venga. Y dice que Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Quién es? Jesús. ¿Qué es? El perdón de pecado. ¿Qué es? Él es el buen pastor. ¿Qué es, hermano? El pan de vida. El agua de vida. Él es el autor de la fe. Y le está ofreciendo a él la vida eterna, ¿no es cierto? Dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham, porque también es judío y del linaje de hijo de Abraham. ¿Se acuerda usted hace una semana o 2 semanas que la enseñanza que tuve, que nosotros éramos, que había el olivo natural y que Pablo nos dice que Jesús quitó de esas hojas del olivo natural y agarró un olivo silvestre y le quitó estas hojas y las injertó en lo natural para que fuera un solo olivo, y que Cristo era la savia, la que daba la vida, y la raíz eran los judíos. Hermano, ¿se acuerda lo que le dijo a Abraham? En ti van a ser benditas todas las naciones y no las vas a poder contar. No las vas a poder contar, no, como no puedes contar la arena del mar. Aquí Jesús está diciendo que para Zaqueo es la salvación y la vida eterna por cuanto él ha creído, porque dice la siguiente cita, porque el Hijo del Hombre, también eso ya lo narré acerca de Daniel, que decía del Hijo del Hombre, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Zaqueo no estaba perdido en cuanto a sus riquezas que tenía. Imagínense si decimos que estaba perdido, será sumamente rico, odioso, odiado. Esta palabra perdido es que se había extraviado de lo que Dios le estaba dando, la luz de Cristo Jesús. Este judío había perdido el rumbo.
y se encontraba completamente alejado de Dios. Pero Jesucristo vino y ahora debemos entender y que lo creas, hermano. No, no sé si mi palabra no es clara o no penetra sus corazones o no es la palabra de autoridad de la Biblia, pero la palabra yo no siento que sea complicado que yo les diga que nadie puede ir al Padre si no es por medio del Hijo. No encuentro por qué hay tanto problema en esto, de que por más que les digo y les transmito que la palabra de Dios o la palabra del Nuevo Testamento nos lleva al Padre y que nuestra misión es cristocéntrico, siempre, hermano, tomamos como base a los profetas y al Antiguo Testamento. O sea, no entiendo. Sí lo podemos hacer. Yo nunca les he dicho que no, nunca les he dicho que no, pero partamos de el Nuevo Testamento hacia el Antiguo, regreso al Nuevo, para que yo solamente anuncie a Cristo Jesús, Señor nuestro. Y mire, porque Jesús vino a buscar, no se atrevió Zaqueo a gritarle del árbol a Jesús: oye, Jesús, te invito a mi casa. Oye, mira, yo he donado, yo he hecho. No hizo nada. Jesús es el que lo vio y lo buscó. Y esto es fe. Le creyó lo que estaba diciendo Jesús, Zaqueo, y se paró, hermano, y confesó: tú y yo hemos sido encontrados por Cristo Jesús. ¿Se acuerdan lo que hemos hablado? Y creo las hermanas tienen su cita bíblica en Juan 14, creo 16 o 16, 14. Dice: no me elegiste, no te elegí yo, sino tú me elegiste a mí para que yo lleve fruto. Esto es, hermano, esto es la palabra. Jesús nos ha dado la salvación. Por eso le digo, no creo que me dé tiempo de las minas, porque nada más como una sola introducción. ¿Sabe cuántas minas les dio a cada uno? Una, un don, un regalo. Cuando usted y yo recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón y en nuestra mente, y nos bautizamos, y tenemos un solo bautizo, un solo Dios, entonces, hermano, nosotros confesamos con nuestra boca las cosas malas que hemos hecho. Nos arrepentimos y tratamos de restituir lo mal que hemos hecho. ¿Y esto qué sucedió con Zaqueo? No me digas si esto no es fe. Si esto no es fe, que le dijo Jesús: ha llegado la salvación a esta casa. ¿Qué cree que haya sentido y creído Zaqueo? Nada más me lo dijo por decir, es que por quedar bien conmigo. No, hermano, fue una palabra de autoridad. Yo le pregunto a usted, hermano, hermana, ¿no ha entrado Jesús a su casa? Yo digo que sí. Yo digo que ha entrado a su casa y a mi casa. ¿Y no es cierto que nos ha dado la salvación? Sí. ¿Y no es cierto que hemos confesado con nuestro corazón y nuestra mente que hemos pecado delante de Dios? Sí. ¿Y no es cierto que el Señor nos da la vida eterna si seguimos creyendo en Él y no tener tanta falta de fe? Sí. Entonces, hermano,
Para usted y para mí ha llegado la salvación a nuestra casa y la única persona que nos las ha dado es Cristo Jesús, Señor nuestro. Para Zaqueo se lo dio Jesús hecho hombre, Jesús encarnado, el Hijo de Dios, Dios Altísimo. Para nosotros, como Pablo, Jesucristo resucitado. Pero no tenemos que dejar ni de creer ni de estar convencido que también Cristo entró en nuestras vidas y que ahora, hermano, la salvación la tenemos a través de Cristo Jesús. ¿Cómo podemos cuidarla? ¿Cómo podemos desarrollar? Mire, hermano, los que puedan ir a la iglesia, vayan. Dentro de poco vamos a estar los demás. Los que tenemos que vacunarnos, hay que vacunarnos. Para poder, hermano, no por falta de fe, sino por ser obediente a nuestras autoridades terrenales que por fe nos las autorizó Cristo. Tenemos que trascender y cambiar nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar en verdad. Si nosotros somos salvos, si nosotros tenemos la vida eterna, no fue porque nosotros nos encontramos con Cristo o porque nos subimos a un sicómoro y desde ahí le gritamos. No, nosotros somos salvos por la gracia de Cristo Jesús, Señor nuestro. Si vamos a entrar a la iglesia, los que todavía no hemos ido y que vamos para un año, si estás entrando a la iglesia, hermano, hermana, no debemos entrar de la misma forma. Tenemos que expresar un agradecimiento a Cristo Jesús. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos llene. Y lo vimos con el hermano Carlos, que nos revele el pecado que estamos haciendo delante de nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñe a comprender la justicia, que Jesucristo murió por nosotros, siendo nosotros pecadores y Él sin pecado alguno, Él nos hizo justicia. Y el juicio con el que nosotros, hermanos, seremos llamados hijos de Dios si nosotros seguimos a Cristo Jesús, Señor nuestro. Inmediatamente que termine esta enseñanza, hermano, el Señor empieza a explicarles una parábola de las minas. Eso lo veremos la próxima semana. Dios les bendiga, Dios les guarde, hermano. Y oremos porque a lo mejor este próximo viernes tenemos ya una buena noticia. Y si no fuese así, de todos modos tenemos buena noticia, hermano, porque el evangelio se sigue manifestando con pandemia o sin pandemia. Nadie nos va a apartar de hablar y publicar las buenas nuevas de salvación, que ha llegado la salvación a nuestros hogares, a su hogar, a mi hogar, y con eso, hermano, tenemos la vida eterna, porque el Señor perdonó nuestros pecados y tenemos que creerle para no volver a ser de la misma forma. Dios les bendiga, hermanos, hermanas, saludos. Les amamos, mi esposa y yo, en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paz de Dios. Saludos también a mis padres que fielmente, pues, cabalmente ven también estas transmisiones. La paz de Dios a todos mis hermanos.